Dios les bendiga, mis amados hermanos. A continuación les presentamos como una muestra otro de los tipos o formatos diferentes que tenemos en nuestra otra página llamada Prédicas del Pastor Martín Bonilla, en la cual subimos videos con otros formatos y de otra índole, prédicas completas o también estudios más informales, menos elaborados, pero que a veces quizás sacan más puntualmente de las dudas a los hermanitos que hacen sus preguntas. A manera de muestra, subimos hoy este video aquí en La Biblia Dice Así, para que tú veas si te edifican en algo ese otro tipo de formatos de ministraciones, entonces nos sigas en aquella otra página y seas edificado y apoyado en tus dudas más abundantemente. Y recuerda que en un par de días saldrá el nuevo video de La Biblia Dice Así, titulado "Y entonces, ¿cómo yo nazco de nuevo?", recordando que el previo que habíamos subido se trató de qué cosa es proféticamente nacer de nuevo. Así que ahora veremos en un par de días cómo nazco de nuevo. No te lo pierdas. Bien, hermanitos, entonces estamos iniciando nuestro estudio de La Biblia Dice Así. Soy el pastor Martín Bonilla de la Iglesia Cristiana Evangélica, la Nueva Jerusalén. Estudios bíblicos de jueves con todos los hermanitos que nos acompañan de tanto de esta iglesia como de otros países. Muy bien, hermanitos, vamos a ver quién hace la siguiente pregunta y de qué país es. Hermanito Pedro, si nos haces favor, coméntanos, tienes la mano alzada, ¿cuál es tu duda? Antes que nada, muchas bendiciones a todos los hermanos. Ok, bueno, como no se escucha luego muy bien en el audio, de hecho no se te oía muy claro, vamos a repetirlo. Primeramente, preguntaste que cómo se debe de leer la Biblia. Ahora, miren, hermanitos, sobre todo todos los nuevos, pueden escuchar ustedes muchos consejos de hombres que les digan cómo comenzar a leer la Biblia o cómo leerla. Algunos les darán buenos consejos basados en la palabra de Dios, otros no tanto. Por ejemplo, algunos les van a decir, pues mira, empiézate desde el principio. ¿Cómo se lee un libro? Del principio, ¿no? Sí. Nunca agarras un libro por la mitad, ¿verdad? No, pues no, les van a decir, ¿no? Y ustedes contestarán, pues sí es cierto, me suena lógico, empezaré desde Génesis. Pero resulta que la Biblia no es cualquier libro, ¿sí? La Biblia es la palabra de Dios y tiene un orden espiritual. Ahorita les vamos a comentar, según Dios, cómo debiéramos de empezar a leer la Biblia. Según Dios, este no es consejo de hombres, no lo es. Vamos primero entonces a 2 de Corintios, rápidamente acompáñenme en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 3, verso 14, y vamos a leer juntos qué dice ahí. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó significa se quedó pasmado, se quedó atarantado, así que no supieron qué hacer. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando ellos leen el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, no quitado, el cual por Cristo solamente es quitado. Y aún, ojo con esto, y aún hasta el día de hoy, cuando la gente lee a Moisés, o sea, entiéndase, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, para que puedan entender ese Moisés, ese Antiguo Testamento. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, etcétera, etcétera. Bien. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque este consejo sobre cómo leer la Biblia no es de hombres, es de Dios. Y ahí está diciendo, no de manera explícita, pero sí de manera implícita, muy clara, dice, ¿quieren leer a Moisés o el Antiguo Pacto? Si no están entregados primero al Señor, no le van a entender. Dice eso hasta el día de hoy. La gente tiene el entendimiento atarantado y no va a entender qué onda con Moisés si no ha entregado al Señor. Y esto es real, hermanos. ¿Por qué? Ahora, voy a explicar el por qué y voy a abundar en un poquito más sobre esto y por qué se debe de leer primero el Nuevo Testamento. La Biblia no se debe de empezar a leer desde el principio cuando uno es inconverso. Incluso cuando uno ya es convertido a Dios, a Jesucristo, tampoco es lo ideal empezar por Génesis. No. ¿Por qué? Bueno, es bien sencillo. Porque ustedes saben que la Biblia se divide en Antiguo Pacto o Antiguo Testamento
testamento y pacto en el hebreo es lo mismo, es la misma palabra. O Nuevo Testamento y Nuevo Pacto. Solita las palabras nos dicen, uno es antiguo y uno es nuevo. En el libro de Hebreos dice que el nuevo pacto que hizo, de hecho rápidamente vamos a ir a Hebreos, ¿sí? En Hebreos 8:13, desde el 6, que Jesús es un mejor ministerio y es un mediador de un mejor pacto, el verso 6, que está establecido sobre mejores promesas. Dice el 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera habido un lugar para un segundo pacto. Pues ya para qué habría si ya estaba bien el primero. Y el verso 8 dice, porque reprendiéndolos, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus antepasados el día que los saqué de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Pero este es el nuevo pacto que haré en la casa de Israel, etcétera, 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 ¿vale? El nuevo pacto. Capítulo 8, verso 13 dice abajito, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que Dios ha dado por viejo se envejece y desaparece. Algunas Biblias dicen está próximo a desaparecer. Próximo a desaparecer se refiere a que estaba hablando en tiempos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dijo próximamente vendrá un nuevo pacto, o sea, próximamente desaparecerá ese que estaba. Pero cuando vino el nuevo ya desapareció el antiguo en el sentido de que no está vigente, nada más. Sigue siendo palabra de Dios, sigue siendo profecías hermosas, sabiduría oculta, pero como leyes de pacto no está vigente ya el antiguo pacto y la ley de Moisés. Ahora el nuevo pacto, la gracia de Cristo. Entonces, por lógica, si tenemos 2 o 3 o 4 pactos, en este caso son 2, ¿no? Y Dios dice que el antiguo ya no está vigente porque está antiguo y hay uno nuevo, por lógica, y además porque lo dice la Biblia, el nuevo es el vigente y el antiguo ya no. Esto es normal. Tú tienes eres abogado y tienes 2 códigos o 3 o 4 códigos penales. Vas a defender a un delincuente y tienes códigos penales. Pero tienes el de 1968, el de 1979 y el de 2021. ¿Con qué código penal defiendes a tu cliente? Sería un absurdo decir, sí, pero mira, el del código del 69 todavía existe y yo tengo el libro. No, sí, de que existe, ahí está, yo también lo tengo, pero no está vigente. Oye, pero a mí me ha servido para muchas cosas. Sí, a mí también me ha dado cultura general y conocimiento, pero como leyes y pacto no está vigente. Y si tú defiendes con ese código a tu cliente, pues te van a comer, ¿sí? Entonces, el nuevo pacto es el vigente, ¿sí? El de Cristo. Y por lo tanto, ese es el que nos salva. Jesucristo vino en su nuevo pacto a darnos el evangelio de salvación. Ya no nos vino a hablar de que una profecía de Daniel y de qué haría Dios en tiempos de Babilonia. No, vino a decir, estas son las buenas nuevas, yo vengo a salvarlos, yo daré mi vida por ustedes, etc. El que en mí crea, tiene vida eterna. Ustedes han oído que se dijo antes, ¿sí? Ojo por ojo y diente por diente, eso es ley de Moisés. Pero yo os digo ahora, amad a vuestros enemigos, etc. Por eso decían, se sorprendían porque hablaba como quien tiene autoridad. Pues claro que tenía autoridad. Ustedes leyeron en la ley de Moisés, pues yo les digo ahora es así. Pues es Dios, ¿cómo no va a tener autoridad? Entonces, ya el nuevo pacto es el que nos da salvación y por lo tanto es lo que le predicamos a un enfermo en un hospital. No llegamos a hablarle de la ley de Moisés. Llegamos a hablarle de Jesucristo y lo que Él dijo para ser salvo. Por lo tanto, por Biblia y lógica también, además, nosotros tenemos que empezar a leer nosotros si queremos ser salvos o hablarle a otros si queremos que se salven el nuevo pacto. Y cuando ya nos predicaron sobre cómo salvarnos y cuando ya nos salvamos con esos requisitos que dio Jesús del nacer de nuevo y todo eso, entonces alguien diría, ya soy salvo, ahora voy a ir a leer el Antiguo Testamento y empezaré de ceros a leer. No, todavía no. ¿Por qué?
Porque ya conociste lo primero para ser salvo del nuevo pacto. Pero dime, de ese nuevo pacto, ¿ya conoces los requisitos para los ancianos, para los congregantes, para los pastores, las cuestiones de cómo congregarte, de cómo ofrendar, de cómo hacer esto y todo, las viudas, todo, las reglas de la iglesia a la cual perteneces, ¿ya las sabes? ¿Ya sabes cómo ser un excelente cristiano? Ah, no, yo apenas me salvé. Ahora sirve a Cristo, tienes que leer las reglas del nuevo código, el nuevo pacto vigente para que andes bien en Dios, para que se te abra el entendimiento a lo que Jesús pide, lo que dejó manifestado con los apóstoles, seas un buen cristiano, tengas discernimiento y entonces, bien entregado al Señor Jesús y conociendo las cosas del nuevo, podrás ya tener discernimiento para irte al antiguo y decir, con razón aquí en Éxodo dice que el Cordero de la Pascua moriría entre las 2 tardes, el 14 de Nisán, y que si pintaban con su sangre la puerta de su casa serían salvos de esa muerte. Y eso es una profecía de la muerte del Mesías a las 3 de la tarde, el 14 de Nisán, y cuya sangre guarda nuestras casas y nos entregamos a Él. Hombre, está facilísimo. Ya le puedes entender, porque el Señor Jesús te quitó el velo con el nuevo pacto, como dice en Corintios que acabamos de leer hace un rato, para que entonces puedas entender a Moisés o el antiguo pacto. Y ya, entonces cuando ya eres cristiano, se te recomienda que el Nuevo Testamento, desde Mateo a Apocalipsis, lo leas, lo releas, lo escuches en audio, lo descargues en tu celular y estés escuchando todos los días 2-3 horas, para que en 6, 7, 8 meses tú ya hayas escuchado el Nuevo Testamento 40 veces, sepas cómo comportarte en la iglesia, en la casa de Dios, sepas ser buen cristiano, y entonces se te recomendará que empieces a leer Génesis, Éxodo, Levítico. ¿Por qué? Porque es necesario, porque ahí hay cosas que nos revelan la grandeza de Dios, cómo creó el universo, cómo cayó Satanás y pecó, las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Dios, la misericordia de Dios, o sea, 1000 cosas que son vigentes para conocerlas nosotros, pero no son vigentes como un pacto de leyes para obedecer. Las que obedecemos son las de Jesús. Jesús dijo las leyes que había que obedecer, no necesitamos las leyes de Moisés. Olvídate del no mates, no robes, no adulteres, olvídate. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto Jesús lo dijo. Pero no estaba diciendo hagan toda la ley de Moisés. No, dijo, yo os digo, no resistáis al malo, al que te hace daño. Amad a vuestros enemigos, no adulteréis, no robéis, etc. Y los apóstoles nos dijeron, las obras de la carne son estas: envidia, celos, disensiones, contiendas, herejías, disputas necias, celos amargos. Todo lo que sea pecado está en la ley de Cristo. Y hasta hay más, porque en el Antiguo Testamento no te hablaban tanto de disensiones, herejías, contiendas, etc. No, eso como que no, ¿sí? Entonces, aunque te olvides de los 10 mandamientos de Moisés, en la ley de Cristo está todo eso y más, ¿sí? Con una salvedad que Jesús dijo, yo soy el sábado. Lo que no necesitaba poner de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, Jesús no lo puso. Puso todo lo necesario y le agregó 20, 50 cosas más, y sin embargo del sábado dijo, miren, guardar el sábado es estar en mí, yo soy el amo y dueño del sábado. Pueden hacer el bien en sábado, etcétera, etcétera. Entonces, en pocas palabras, ya resumiendo, la Biblia se debe de leer desde el Nuevo Testamento en adelante varias veces, entregarse, nacer de nuevo, y después de ya conocer bien eso, todo lo antiguo, lo que quieran muchas veces también es necesario, ¿sí? Así es como se lee la Biblia a ese respecto. Muy bien, hermanitos, vamos con la siguiente pregunta. A ver de qué hermanito es, de qué país. Está por aquí, Merci. Sí, pues era referente a que yo empecé a estudiar la Biblia y hay algo que me queda que no entiendo bien, que es Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere pobres en espíritu? ¿Te gustaría encontrar todas esas respuestas a tus preguntas en orden alfabético y con un solo clic? Por ejemplo, aquí damos clic en la letra S y encontramos sexualidad, sábado, soltería, sueño, suicidio, etc. Si ahí damos clic en el tema sexualidad, encontramos preguntas que nos han hecho sobre, por ejemplo, sexo oral. ¿Se puede tener sexo oral en el matrimonio? ¿Es pecado el sexo oral en general? ¿Habla el libro de Cantares sobre el sexo oral?
O en el mismo tema sexualidad encontramos también el tópico sexo con fantasías, donde nos han preguntado cosas como, ¿son fantasías sexuales las que menciona la esposa de Salomón en el libro de Cantares? ¿O es pecado usar juguetes sexuales con el cónyuge? Etcétera. Y ya, si das clic en la pregunta específica, ingresas al audio o video de tu respuesta. Por ejemplo, damos clic en la pregunta, ¿es pecado el sexo oral? Y obtenemos esto. Bien, hermanitos, continuamos con el estudio. Entonces, la siguiente pregunta nos la hace el hermano Francisco de Argentina. Dice que si es pecado el sexo oral, en lo general. Bueno, al respecto de esta pregunta vamos a la Biblia y vamos a ver que en el libro de... Y así, en cada letra del alfabeto, por ejemplo, en la D encuentras divorcio, diezmo, donar órganos, etc. Todo esto, organizado de esta manera tan fácil de navegar, lo encuentras en nuestro sitio web www.labibliadice.net. Aunque también están en esta página de Facebook y en este canal de YouTube llamados ambos Prédicas del Pastor Martín Bonilla, Estudios y Seminarios Bíblicos. Pero si aquí te cuesta trabajo hallar el contenido entre tantos videos y temas, ahí está en ese nuestro sitio web www.labibliadice.net, organizado alfabéticamente. Solo te pedimos que nos tengas paciencia porque recién estamos cargando todo ese material que tenemos en videos y en audio sobre todas estas dudas de los hermanos. Pero en breves semanas ya estará disponible, si Dios lo permite, todo este contenido actualizado a la orden tuya. Te esperamos. Dios te bendiga.